CETECA es un seminario que tiene más de 90 años de recibir a hombres y mujeres dispuestos a prepararse y estudiar profundamente la palabra de Dios. Por ahora, todo es silencio y quietud en el seminario. Aún así, en medio de la situación actual, sabemos que el Señor sigue obrando. Porque somos personas dispuestas a aprender. Porque somos estudiantes con un gran anhelo por servir al Señor. Porque somos apasionados en divulgar el Evangelio del Reino de Dios. Porque somos adoradores y nos encanta glorificar el nombre de Dios. Porque somos corazones agradecidos con el Señor. Somos personas esforzadas, queremos saber más. Somos amigos, compañeros de clases, somos hermanos en Cristo. Somos una gran familia. Caminemos y avancemos juntos en estos momentos difíciles. Hoy necesitamos de tu apoyo, por medio de tus oraciones, por medio de tus donaciones. Cuéntales de CETECA a otros y refiere a otros a estudiar con nosotros. El Señor los bendiga, amados hermanos. Para nosotros es un placer saludarlos en esta ocasión. Mi nombre es Julio Roldán, director del Centro de Liderazgo Ministerial. Y en esta ocasión quiero invitarlos para que ustedes puedan ser parte de nuestro gran número de estudiantes en el Centro de Liderazgo Ministerial. Continuamos ofreciéndoles diferentes opciones para que usted se prepare bíblicamente. Le ofrecemos los programas Diplomado en Estudios Bíblicos, Bachillerato en Ministerio Cristiano, Lunes Pastoral, Gozo de Servir, Diplomado en Ministerios Juveniles, Diplomado en Comunicación. Y por supuesto, estamos esperándolo a usted para que sea parte de la gran familia de CETECA. Las clases en el tercer trimestre comienzan el próximo lunes 13 de julio. Los esperamos en CETECA. Para mayor información puede llamarnos o escribirnos al WhatsApp 53750643. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un honor llegar hasta sus hogares a través de este medio. Mi nombre es Julio Roldán, director del Centro de Liderazgo Ministerial de CETECA. Y esta tarde estamos en sus hogares para llevar hasta ustedes la conferencia Trabajo Pastoral en tiempos de coronavirus. El Señor me permite elaborar para CETECA y servir así al pueblo del Señor en el Centro de Liderazgo Ministerial, CLM como se le conoce. El CLM es el brazo ministerial de CETECA, es el brazo que cubre todos aquellos programas ministeriales del CETECA. Le ofrecemos, como ya veía usted en un video anterior, desde programas sin crédito como Lunes Pastoral, por ejemplo, que solamente con saber leer y escribir usted puede unirse a la familia de Lunes Pastoral, como también Bachillerato en Ministerio Cristiano, Gozo de Servir. También le ofrecemos el diplomado en estudios bíblicos y diplomados ministeriales en diferentes énfasis. Para mí entonces es un enorme privilegio llegar hasta ustedes y esta tarde también me honro en presentar a nuestros invitados especiales. Tenemos con nosotros al Dr. Jim Adams. El Dr. Jim Adams nació en el estado de Missouri, los Estados Unidos. Estudió Derecho y ejerció la profesión por 8 años. Luego sirvió por 23 años como misionero en los países de Argentina, El Salvador y Guatemala, dedicándose principalmente al evangelismo, el ministerio pastoral y la docencia. Tuvo el privilegio de colaborar por 12 años en el Seminario Teológico Centroamericano CETECA como profesor de vida espiritual y ministerio pastoral. Fue rector de nuestra amada institución en el periodo del 2006 al 2012. El Dr. Jim Adams es uno de los fundadores de Obrero Fiel, la conocida página web de recursos ministeriales en español. Sigue como profesor en línea de CETECA y actualmente sirve como director del doctorado en ministerio en español del Seminario Teológico de Dallas y es director de una extensión de CETECA que ofrece un diploma en ministerio eclesial. Tiene un doctorado en ministerio en el área de formación espiritual.
El doctor Jim Adams reside en Arlington, Texas, con su esposa Jenny. Llevan 29 años de matrimonio y disfrutan de la vida con sus dos hijos, Caleb, quien nació en Argentina, y Natán, quien nació en El Salvador. Doctor Jim Adams, esta tarde me honro en darle la bienvenida a esta conferencia de CLM y CETECA. Muchísimas gracias, es un placer acompañarlos y muchas gracias por haber propiciado, hermano Julio, esta oportunidad para compartir sobre el tema tan importante que es el trabajo pastoral en los tiempos de coronavirus. La pastoral es un asunto que está en el corazón de todos nosotros y muchas gracias por la oportunidad de compartir y llegar a los hogares en esta noche. Gracias, hermano Jim. Y también tenemos al doctor Josué David López Grajeda. El pastor Josué David López obtuvo el título de arquitecto en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 1984. Ha realizado estudios de licenciatura en teología y maestría en Biblia en el Seminario Teológico Centroamericano. También el Seminario Teológico de Dallas le otorgó el título de doctor en ministerio en el mes de mayo del año 2008. Ha realizado su ministerio pastoral durante 27 años en la Iglesia Nazaret Norte en Guatemala, donde aún se encuentra sirviendo. Doctor Josué David, qué privilegio tenerlo esta tarde con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Julio. Es un gusto, de verdad, estar con ustedes en esta hermosa tarde y un saludo también para todos los que nos han sintonizado. Esperamos poder colaborar en algo en medio de esta situación que estamos viviendo. Gracias. Bienvenido, doctor Josué David. Así es que ellos son los invitados que estarán con nosotros esta tarde. He leído parte de lo que ellos han hecho en su vida ministerial y formativa también. Por supuesto, es una biografía muy reducida, muy resumida, diría yo. Así es que creo que esta tarde podemos aprovechar al máximo el conocimiento, la experiencia que el Señor les ha concedido a nuestros hermanos. En esta tarde quisiera solamente hacer un esbozo breve de cómo desarrollaremos esta conferencia. El doctor Josué David López tomará la palabra en unos instantes y hará una introducción al tema y también nos hablará de la pastoral hacia afuera. Así es que él nos hablará de su experiencia como pastor en la Iglesia Nazaret Norte y nos hablará sobre esa pastoral hacia afuera. Luego el doctor Jim Adams nos hablará de una pastoral hacia adentro. Esa es la dinámica que vamos a seguir en esta conferencia. Y finalmente, mis hermanos, tendremos tiempo para algunas preguntas y respuestas. Así es que si usted a lo largo de la conferencia le van surgiendo algunas preguntas, los invitados especiales esta tarde estarán dándole respuesta a cada una de ellas. Así es que, doctor Josué David, lo dejo en el uso de la palabra. Bienvenido una vez más a esta conferencia, Trabajo Pastoral en Tiempos de Coronavirus. Muchas gracias, hermano Julio. Y bueno, un saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando. Y quiero comenzar haciendo compartiendo con ustedes un artículo que logré ver. Realmente me lo mandó un hermano de acá del seminario, el hermano Pablito Cibulca, me lo hizo llegar y estaba originalmente en inglés, pero he tratado de traducirlo acá al español. El artículo es escrito por Karen Newhoff y le llama 7 tendencias disruptivas de la iglesia que todo líder de la iglesia debe observar. Y el hermano que escribe este artículo es una persona que ha estado durante muchos años trabajando en lo que son tendencias de la iglesia. Y cada mes de enero él habla algo sobre lo que va a pasar en la iglesia y hacia dónde se va a dirigir. Pero este año él dice que las cosas salieron totalmente como ninguno de nosotros había pensado. Esta pandemia vino realmente a romper con todas las expectativas que se tenían.
Así que yo quisiera compartir con ustedes esto porque yo creo que es de mucha importancia para todos los pastores, para todos los líderes, que nosotros entendamos un poco lo que va a suceder con la iglesia y lo que está sucediendo con la iglesia en esta situación que estamos viviendo. Las 7 tendencias de las que habla Carey Nieuwhof son las siguientes. A manera de introducción diríamos que a la luz de todo lo que ha cambiado y se ha interrumpido hasta ahora en el año 2020, ¿qué tendencias futuras de la iglesia deberíamos estar observando como líderes? Y don Nieuwhof, publicador de tendencias de la iglesia, es una persona que a eso se dedica. Él hace una serie de cálculos y de entrevistas y de muchas situaciones científicas para poder llegar a ver hacia dónde se dirige la iglesia. La pregunta correcta cuando estamos pasando por juicio no debería de ser ¿por qué Dios?, sino más bien ¿qué sigue Dios? Esto lo dijo Mario Vega en una de sus mensajes recientemente. La crisis, después de todo, no es solo un disruptor, es un acelerador. Un disruptor es algo que viene y que interrumpe lo que es normal, lo que nosotros consideraríamos como normal. Las cosas siguen caminando, no están totalmente interrumpidas, pero ya no son como estaban sucediendo. Es justo lo que nos ha pasado con esta pandemia. Algunos de los cambios que probablemente llegarían en 5 o 10 años, como la normalización del trabajo remoto, llegaron en días. La verdad es que muchas personas creen, y así es como iba a suceder con mucha probabilidad, que los cambios que estamos viendo ahorita y están sucediendo, estaban sucediendo y seguirían sucediendo. Pero en 3 o 4 meses nosotros nos hemos adelantado en realidad más o menos de 5 a 10 años en cuanto a lo que es tecnología y avances. El cambio del ministerio centrado en las instalaciones al ministerio basado en el hogar ocurrió en muy pocas horas. Y aunque habrá un regreso a alguna versión de lo normal como sabíamos probablemente desapareció. Es decir, que aunque nosotros tenemos la esperanza de volver a lo que ahora se ha llamado la nueva normalidad, realmente esa nueva normalidad quizás no se va a asemejar a la normalidad que teníamos antes. Van a haber cosas nuevas que esta pandemia ha introducido y que seguramente vamos a seguir practicando. La interrupción es difícil porque la interrupción es inconveniente. Es mucho más fácil seguir haciendo lo que uno está haciendo con la esperanza de obtener mejores resultados o volver a la normalidad lo más rápido posible para recuperar lo que se ha perdido. Y eso nos pasa, creo yo, a muchos pastores. Todo venía caminando muy bien, estábamos acostumbrados a lo que hacíamos, pero de pronto viene esta interrupción y ahora nos sentimos incómodos y algunos estaríamos esperanzados en que las cosas volvieran a ser otra vez como antes, pero la mala noticia es que probablemente ya no sea igual. Y si se regresa a algún tipo de normalidad como la que teníamos, no va a ser tan normal como la que teníamos. El futuro es cruel con los que no están preparados y lo mejor que puede hacer un líder es prepararse. Así que por eso felicito a todos los que nos han sintonizado, porque seguramente tenemos la idea de querer hacer algo. La buena noticia es que los líderes que abrazan el cambio y que encuentran la energía, la pasión y el tiempo para seguir girando, probablemente terminarán avanzando en su misión en el futuro. Tampoco me gustan estas tendencias, dice el escritor, pero eso no significa que no estén sucediendo. Solo porque no te guste algo no significa que no sea cierto. La mejor pregunta para hacer en un momento de interrupción es ¿cuáles son las posibilidades?
y hay muchas cosas posibles para la futura iglesia. Lo cierto es, queridos hermanos, que la verdad nosotros no estamos muy contentos, muchos de nosotros, con lo que está sucediendo. Esta situación nos pone un poquito tensos, desubicados. Algunos no estamos muy contentos y apenas nos queremos adaptar a esta situación, pero la verdad es que ya la tenemos encima. ¿Qué es la crisis? La crisis no solo es un disruptor, sino que también es un acelerador. Es decir, tiende a que nosotros hagamos cosas nuevas. Entonces, la primera tendencia a la que la iglesia se encamina es que la iglesia se consolidará aún más a medida que se expanda. Una realidad sorprendente es el nuevo servicio dominical. Ahora que las iglesias de pronto ya no se pueden reunir, según unas encuestas que realizaron en Estados Unidos, por supuesto, pero creo que mucho de esto puede ser muy semejante a lo que estamos viviendo en Guatemala. El 48% no han visto ninguna iglesia en línea en los últimos 4 meses. Es probable que de los que se congregan en nuestras iglesias, algunos se tomaron unas vacaciones. El otro 40% de los practicantes informan que siguen identificados con su iglesia regular en línea, es decir, sí están conectándose con aquellos servicios que están transmitiendo la iglesia en línea. Y un 23% dijo que sintonizó una iglesia diferente, ya sea en lugar de su iglesia regular o además de su iglesia regular. Así que tenemos aquí 3 grupos, los que realmente no han visto nada y se desorientaron y no están consultando a ninguna iglesia, y aquellos que sí siguen en sintonía con su iglesia, y los que no tienen necesariamente que estar sintonizados con su iglesia, pero que también están visitando otras iglesias, pues ahora hay muchas iglesias en línea. Ahora, ¿qué significa esto? En primer lugar, hay transferencia. Los asistentes regulares no se están conectando o están experimentando con otras opciones. Duele decirlo, pero nosotros como pastores no quisiéramos perder a nuestra gente. Pero ahora, en un mundo donde se ofrecen tantas cosas, es muy probable que aquellos de nuestros feligreses estén experimentando otras opciones. En segundo lugar, consolidación. Que las iglesias que están creciendo están recibiendo personas de iglesias que no están creciendo. Entonces, si hay iglesias que no están creciendo, que no están haciendo nada, que se quedaron al margen, que no están tratando de transmitir y de llegar a su gente, están perdiendo a su membresía, y estas personas se están adhiriendo a otras iglesias que sí lo están haciendo. En tercer lugar, la tendencia: en el futuro la iglesia prevalecerá, pero no todas las iglesias prevalecerán. La crisis puede estar acelerando una tendencia que ya está sucediendo. Es decir, la iglesia seguirá adelante. Como nosotros hemos cantado y hemos predicado, la iglesia no la podrá estancar ni siquiera el mismo diablo, porque el Señor Jesucristo lleva adelante a su iglesia. Pero no todas las iglesias locales van a prevalecer. Algunas quizás van a morir. La crisis puede estar acelerando una tendencia, pero esto ya está sucediendo, o ya estaba sucediendo. ¿Dónde está la esperanza entonces? Centrarse en su comunidad y las personas que ama y que desea alcanzar es un excelente lugar para comenzar. Es decir, busque a su gente, llame a su gente, llegue a su gente. La gente que usted ya tenía, no la desampare, y también es importante que las personas que usted quiere alcanzar para Cristo, esa comunidad que usted desea alcanzar, ahí es un excelente lugar para comenzar. El reto: las iglesias pequeñas y medianas tendrán que encontrar su propio nicho. Es decir, probablemente no vamos a tomar a muchas personas, pero sí a las personas a las que estamos llegando. He escuchado a algunos pastores que dicen: pero la verdad es que yo no tengo el carisma, apenas puedo usar mi teléfono, entonces no sé cómo hacer, y
y siempre le he huido a las cámaras y todo eso, pero vea, la gente quiere imitar a los grandes predicadores, seguramente. Los pastores quisiéramos, vemos a otros pastores que tienen mucha experiencia y tal vez quisiéramos imitarlos a ellos. Y pensamos que la gente nuestra quizás no va a querer vernos. Pero la verdad, como le dije a un pastor amigo mío, la gente quiere verte a ti. Es decir, hay muchas opciones y hay gente excelente que está predicando en las redes sociales. Pero los creyentes de tu iglesia te quieren ver a ti, quieren ver la cara, quieren ver que expreses tus sentimientos para que ellos puedan verte. Entonces, segundo, la buena noticia es que lo digital no es solo un ámbito de las grandes iglesias. No es necesario tener un gran presupuesto para tener un gran impacto en línea. En realidad, con solo que uno tenga un celular, más o menos que pueda tener acceso a algunas aplicaciones, es suficiente para que uno pueda transmitir. En el futuro, la iglesia prevalecerá, pero no todas las iglesias prevalecerán. La crisis puede estar acelerando una tendencia que ya está sucediendo. La segunda tendencia de la iglesia es que el regreso a la iglesia, es decir, al templo, podría no ser con la prisa que los líderes esperan. No es alentador, pero es real, es comprensible. Usted y yo sabemos que cada vez la situación de reunirnos nuevamente en el templo, en la iglesia, está cada vez más lejos. Y cada vez que escuchamos los domingos hablar a las autoridades, nos dicen que va a existir todavía confinamiento la siguiente semana y la siguiente semana, y ahora se está hablando también de algunos días más después de estos. Y además de eso, hay que pensar que el virus sigue cobrando no solo vidas, sino infectando a más personas, y esto hace que realmente el regreso a los servicios como los teníamos antes se vean cada vez un poquito más lejanos. Entonces, tenemos que hacer algo o vamos a perder. En esas encuestas que se realizaron, el 25% habló de que no estarían muy seguros de cuándo regresarían a la iglesia, o quizás no van a regresar por mucho tiempo, aún cuando se empiecen a hacer servicios, porque la gente le teme a ser contagiada. El 30% está pensando en la comodidad. Algunos preferirían adorar en su casa y solo regresar cuando puedan estar sin máscara en la iglesia. Otro 45% dijo que la respuesta más común entre ellos fue que regresarían solo cuando exista un bajo nivel comunitario de casos de COVID-19, es decir, si fuera por lo menos el 21.5%. Cuando haya negocios abiertos y se eliminen las restricciones, algunos estarían dispuestos entonces a regresar. Entonces, ¿qué hacemos? Si la situación es esta, primero, yo creo, tal vez debemos de sondear a la congregación nuestra con algunas preguntas, es decir, con estas quizás, y agregar preguntas propias. Segundo, preparémonos para la decepción emocional, un retorno escalonado y no tan óptimo, porque aun cuando empecemos a reunirnos, vamos a hacerlo con muchas restricciones. Nos van a pedir que solo el 25% probablemente de la capacidad del templo vamos a poder recibir como asistentes y otra serie de normas. Entonces, preparémonos para un retorno escalonado. Luego, oremos y preparémonos para un periodo de interrupción más prolongado del que nosotros quisiéramos. Tercero, concentrémonos en la misión y reconsideremos nuestros métodos. Es decir, todas las cosas que están pasando, y hay que hacer innovaciones, hay que pensar en algo que nos ayude para salir adelante, llevar adelante la misión. Pero no debemos de olvidarnos que la misión no ha cambiado. La misión sigue siendo la misma. Tenemos que innovar, tenemos que experimentar, pero haga que su misión sea lo más importante que sus propios métodos. La gran verdad es que la crisis puede ser un acelerador, pero también es la cuna de innovaciones y avances. Es ahí donde nosotros nos vemos en la necesidad de innovar.
La tercera tendencia es que las iglesias se convertirán en organizaciones digitales con ubicaciones físicas. Y aquí el aspecto tecnológico tiene mucho que ver. Las iglesias en crecimiento en el futuro se convertirán en organizaciones digitales con expresiones físicas, no en organizaciones físicas con presencia digital. Es decir, hasta ahora en los templos teníamos un apartado para multimedia y lo normal eran los grandes servicios, pero probablemente ahora quizás va a cambiar esto por lo menos por un tiempo. Lo que va a cobrar importancia es el aspecto digital y las iglesias van a ser solo unos centros de la presencia digital. La conexión. Las personas se conectan más fácilmente en línea y a menudo admiten la verdad más fácilmente en línea que en persona. La digitalización. Lo sorprendente es que a veces las conexiones digitales han sido más significativas que las conexiones en persona. Y la iglesia virtual. Lo digital no va a desaparecer, continuará creciendo y avanzando. Y la iglesia en línea trasciende las barreras geográficas, físicas, de tiempo, en forma análoga. La era digital. Si nos preguntamos, ¿seguiremos teniendo reuniones y servicios físicos en persona? Absolutamente. Pero la futura iglesia, si te importan las personas, te interesará también la iglesia digital, porque por ahí nos hemos encaminado. Tendencia número 4 es que la agilidad se convertirá en una de sus cualidades de liderazgo más valiosas. Esta es la cuarta tendencia. Y la agilidad, de todas las cualidades que los líderes necesitarán en el futuro, la agilidad está cerca de la parte superior de la lista. Número 2, la cuarentena continuará. La dislocación y la incertidumbre que estamos viviendo ahora continuarán. La nueva normalidad, sea lo que sea, está lejos. Y número 3, la capacidad de respuesta. En un clima incierto, la flexibilidad es capacidad y agilidad, es una superpotencia. La capacidad de responder a una cultura que cambia rápidamente van a ser fundamentales. Ya no podemos estar esperando y esperando porque tenemos que dar respuestas a una comunidad que está cambiando con mucha facilidad. La agilidad importará más en el futuro porque la innovación que ocurrió en los primeros meses de cierre no fue realmente innovación, fue una adaptación. Si bien la misión nunca cambiará, nuestros métodos sí tendrán que hacerlo. Y escuche esto, la agilidad es una cualidad clave para los futuros líderes porque, como dicen, si no te gusta el cambio, te gustará menos la irrelevancia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que innovarnos, tenemos que entrar en los esquemas que estamos viviendo porque de otra manera, si no nos gusta lo que estamos viviendo, menos nos va a gustar quedarnos irrelevantes, solos. Número 5, los equipos de personal virtual y flexible serán la nueva normalidad. En ese sentido, la tecnología digital, de la misma manera que la iglesia se digitalizó de la noche a la mañana, los equipos de personal para iglesias y corporaciones también lo hicieron. Muchas empresas no tenían toda la preparación digital que era necesaria, pero tuvieron que adaptarse, tuvieron que hacer. Muchas personas ahora están trabajando desde su casa. Hay innovaciones. El cambio. Muchas empresas dijeron que a pesar de lo difícil que fue el ajuste para sus equipos, se vuelvan virtuales de la noche a la mañana, no volverán a como era antes. Es decir, hemos encontrado que en la era de la digitalización, las cosas se facilitan de alguna manera. Por ejemplo, esta conferencia que estamos teniendo ahorita, para poder llegar a escucharla cara a cara, ustedes tendrían que haber viajado al seminario, pagar un bus o quizás contratar algún taxi, tener un tiempo para llegar y luego regresar, y todo eso es tiempo perdido. Yo por lo menos para tener una sesión en mi iglesia a las 7 de la noche tengo que salir de mi casa a las 4 de la tarde porque yo pastoreo en la zona 18 y vivo en Ciudad San Cristóbal. Entonces, esas 2-3 horas de tráfico
Es una gran pérdida de tiempo que nos hemos dado cuenta que se puede tener muy fácilmente una sesión a través de las redes sociales. Entonces, lo que estamos experimentando ahora, probablemente mucho de eso va a ser parte de la nueva normalidad, como se le llama. Entonces, el teletrabajo e iglesia. El futuro lugar de trabajo para las iglesias y las empresas será lugares de trabajo flexibles con una variedad de equipos en persona y remotos. En futuros equipos, insistir en que todos se presenten en persona se convertirá en una desventaja competitiva. Es decir, si todos tienen que estar rostro a rostro en algunas reuniones, se va a convertir en desventaja. Y no estoy diciendo, no me malinterprete, de que no vamos a tener más servicios con presencia cara a cara de los hermanos. La iglesia así es como ha funcionado y así tendrá que seguir funcionando. Pero mientras que tenemos esta interrupción, tenemos que encontrar maneras de cómo llegar a las personas. Probablemente vamos a seguir reuniéndonos cara a cara y teniendo nuestras reuniones masivas, con toda probabilidad. Pero mucho de lo que estamos experimentando ahora va a ser parte del futuro de la iglesia. Así que el futuro lugar de trabajo es el lugar flexible. Muchas personas van a trabajar desde su casa. La sexta tendencia es que la formación espiritual cambiará de una institución a otra en el hogar. Esto es muy importante porque se trata del discipulado. El aprendizaje online, el aprendizaje en línea, una de las tendencias más emocionantes que han surgido ahora es ver cómo las iglesias se enfocan en el ministerio diario, no solo en el ministerio dominical. Antes las personas esperaban hasta el día domingo para tener retroalimentación, pero ahora todos los días pueden tener algo al alcance. Los hogares se han convertido en templos. Muchos líderes de la iglesia se darán cuenta de que su enfoque en el ministerio tendrá que cambiar de sus instalaciones del templo a los hogares de las personas. Esto ya está sucediendo. Yo por lo menos transmito desde mi casa. Ya el día domingo ni siquiera podemos llegar al templo por las restricciones que hay. Así que me traje el equipo de la iglesia y con mis hijos aquí estamos transmitiendo los servicios y las enseñanzas y se ha convertido el templo, mi casa, pero también se han convertido los hogares en templos. Equipando a los santos, en el futuro los líderes de la iglesia se verán más como equipadores, ayudando a las personas a llevar su fe más profundamente a los hogares, vecindarios y lugares de trabajo. El domingo, todos los días. Ahora, la gente tiene a su disposición el mismo mensaje del domingo, lo puede ver el lunes, el martes, y también hay otras cosas que les están llegando, otros mensajes o devocionales que les pueden estar llegando todos los días si nosotros queremos servirles. Así que el domingo es lunes, el domingo es martes, el domingo es miércoles, el domingo es jueves, el domingo es viernes, el domingo es sábado y el domingo es domingo, porque todos los días es domingo. Cuando se trata de discipulado y evangelismo, cada día es más importante que el domingo. El enfoque dominical de todos los días. En el futuro, las iglesias cambiarán su enfoque del domingo a todos los días porque las personas necesitan encontrar fe y vivir su fe todos los días. Y la última tendencia es que el acceso a pedido eclipsará los eventos en vivo. Esto también es importante y quiero que me ponga atención aquí porque habrá cambios en la predicación. Ya lo hacemos. En los años 90 y 80 y tal vez un poquito antes, había programas en vivo. Ahora hay servicios a pedido como Netflix y Disney y otros. Por ejemplo, algunos de ustedes que tal vez tengan mi edad, crecieron con aquellas series de televisión de El Auto Fantástico, de Los Magníficos, de todas estas series que se daban antes, ¿verdad? Guardianes de la Bahía, qué sé yo. Y estas series, si usted se perdía el día jueves la transmisión, ya no lo podía volver a ver. En cambio, hoy, por ejemplo, en Netflix hay la serie completa y a veces tiene 23 episodios, 24 episodios, 30, 70 episodios
Ahorita estamos viendo a la gente que entra a una plataforma de esas y puede mirar una serie si quisiera en forma continuada. Y en la iglesia está sucediendo también algo parecido, porque si usted coloca el día domingo su mensaje o una serie de mensajes, la gente los va a tener a disposición. Nosotros, por ejemplo, digo esto con mucho cuidado porque yo realmente no soy experto en esto. Realmente le decía a Julito Roldán, ¿por qué me invitan a mí si yo realmente no soy experto en este asunto? Pero lo que sí es cierto es que he estado tratando de hacer algo y estamos sacando, por ejemplo, diariamente un devocional diario. Dura de 3 a 5 minutos. Las personas tienen series de devocionales. Ya hemos hablado, por ejemplo, por ejemplo, ahorita estamos hablando a los jóvenes, una serie sobre espejismos de la juventud, basado en la historia de Sansón. Pero ya hemos concluido una serie sobre disciplinas espirituales. Más adelante, si tenemos el tiempo, por ahí voy a tratar de compartir con ustedes algo de eso. O sea, los eventos en vivo de las iglesias solo representan una fracción de la totalidad de la audiencia. Cuando usted tiene un evento en vivo, digamos una conferencia pastoral o una conferencia para los hermanos, lo que usted tiene solo es una representación, es una fracción de la audiencia total. Nosotros nos hemos dado cuenta de que estamos llegando a gente en España, por ejemplo, en América del Sur, además de los hermanos aquí en la iglesia. Entonces, hay una audiencia mucho más amplia que aquella que normalmente llega a los servicios de la iglesia. Permanencia. Un ejemplo son los mensajes que quedan grabados, las series devocionales, enseñanzas que la gente puede consultar. Usted puede tener una serie de mensajes y esos van a quedar guardados ahí y la gente los va a poder consultar. Si tiene una serie de estudios, también la gente los va a poder consultar. Hay reutilización. Lo sorprendente de las redes sociales es que se puede reutilizar contenidos para llegar a nuevas personas. El autor de este artículo dice que uno como pastor a veces piensa, pero este mensaje ya lo prediqué. Pero no importa, usted puede ir, revisar esa carpeta de mensajes que tiene y predicarlos de nuevo en línea. Esos van a quedar ahí grabados y se van a reutilizar. Tiene mucho trabajo el asunto en línea, pero si usted ya es un pastor experimentado, tendrá mucho de dónde tomar para poder empezar algunas series en línea. La renovación. La clave es compartirlos los días de semana mientras se dirige a las personas a lo que sigue de nuevo el fin de semana. Este domingo usted anuncia lo que viene el siguiente domingo, lo de la semana. Hay renovación. Y lo importante, a las personas no les importa si un mensaje es nuevo, tanto como les importa si un mensaje es excelente. O sea que como pastores nosotros no deberíamos de tenerle miedo a esto. Deberíamos de practicar, de empezar, de ver cómo le hacemos, porque si usted ya ha hecho algo hasta ahorita, eso quiere decir que está dando los pasos necesarios para ir hacia adelante. Mi consejo, yo realmente, como muchos quizás de los que me están escuchando, me ha costado un poco con las redes sociales. Ya los que somos un poco veteranos nos cuesta entender. Pero vea, tengo aquí a mis 2 hijos y como ellos también están en cuarentena, entonces los tengo a la mano y me tienen que ayudar con las transmisiones, con las grabaciones y todo eso ha ayudado mucho. Si usted tiene gente joven en su casa, pídales que le ayuden. Ellos le van a ayudar mucho para que usted haga un trabajo que cada vez se va a ir haciendo mejor. Sí, hay un montón de cambios sucediendo en este momento. ¿Quién prosperará en la nueva normalidad? Bueno, el futuro, mis queridos hermanos, pertenece a los innovadores. ¿Qué tan bien posicionados estamos para futuros cambios? Esa es una pregunta que nosotros debemos de contestar. Tenemos que crear un marco de implementación y evaluación que nos ayude a movernos de forma rápida y precisa. Algunas organizaciones e iglesias prosperarán en la nueva normalidad, otros no lo harán.
¿A cuál pertenece usted? El seminario va a ofrecer ahorita capacitaciones y está pidiendo que necesitamos eso, necesitamos renovarnos cada día para tener algo más que darle a nuestra gente. Si bien el futuro es incierto, en el nuestro no tiene que serlo. Entonces, ciertamente, dice Hechos 13:36, David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Mi querido hermano, yo realmente he visto esta pandemia como una gran oportunidad. En realidad, yo no vi, ni usted ni yo vivimos en la época de David. No pertenecemos a esa época. David hizo su trabajo conforme a la luz que tenía en su época, pero nosotros no vivimos en esa época. Tampoco vivimos en la época de Jesucristo, ni en la época de la Edad Media, ni en el Renacimiento, ni en la Revolución Industrial. Nos tocó vivir en esta época y tenemos un gran reto. Estamos viviendo en medio de una gran pandemia y de un problema social a nivel mundial. Y si nosotros estamos viviendo este momento, lo menos que tenemos que hacer es quedarnos al margen y lamentarnos, porque hay grandes oportunidades para poder hacer la obra de una manera espectacular. Yo realmente me siento emocionado de ver cómo el Señor está trabajando y las cosas que se pueden hacer sirviéndole al Señor en esta época. Ojalá que nosotros podamos hacer nuestro este versículo. Ciertamente David, y ponga ahí su nombre, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Y hermano, quiero también hacer referencia. Usted puede echar mano de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo, y esto ya es a manera de testimonio, como dije, no somos expertos, yo estoy tratando de ver qué se puede hacer, pero hemos hecho el servicio dominical el día domingo en línea a través de Facebook Live. Tenemos una página que hemos abierto y ahí estamos tratando de comunicar el día domingo. También tenemos una enseñanza el día miércoles, transmitimos el miércoles. También tenemos devocionales diarios y hacemos reuniones celulares en Zoom, Meet, en WhatsApp y los hermanos utilizan cualquiera de estas redes. Yo, por ejemplo, me reúno todos los martes en sesiones de trabajo con los ancianos de mi iglesia, de las 5 para las 6 y de 7 a 8 tengo una reunión con todos los asesores de células, que a su vez tienen reuniones con sus líderes de células. Entonces, mi hermano, estamos en cuarentena, pero somos nosotros. El evangelio no está en cuarentena. Así que, mis queridos hermanos, yo en realidad creo que tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad por delante y hay que meterse, hermano, hay que meterse porque las cosas no están tan fáciles de volver a lo que nosotros quisiéramos como la normalidad que teníamos antes. Que el Señor les bendiga y bueno, ahí veremos a ver si en las preguntas quizás que ustedes harán podemos ampliar algo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Josué David López por esta ponencia. Recuerden, hermanos, que más adelante usted podrá hacer las preguntas que considere pertinentes para que ellos puedan darle respuesta a cada una de ellas. Queremos saludar a los hermanos que se han comunicado desde Perú, Bolivia, Honduras, El Salvador y de diferentes lugares de Guatemala también. Ahora el doctor Jim Adams nos presentará su ponencia, una pastoral hacia adentro. Adelante, por favor, doctor Jim Adams. Muchas gracias, hermano Julio, y muchas gracias, doctor López, por esa exposición de las oportunidades, porque sí, las oportunidades son muchas. Oportunidades hacia afuera y oportunidades también hacia adentro.
Entonces, en la parte que me corresponde a mí, me gustaría hablar de los retos y las oportunidades que tenemos en lo que es, como dice aquí, ministerio pastoral en tiempos de pandemia, y vamos a hablar de los retos hacia adentro. El pastor Josué David ya habló de los retos hacia afuera, pero hay retos también hacia adentro. Proverbios 27-23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mire con cuidado por tus rebaños. Y a ustedes, pastores y líderes que nos escuchen en esta noche, les ha tocado con esta pandemia de COVID-19, yo creo que es una de las tareas pastorales más complejas de toda la historia, de toda la historia. Nunca hemos vivido un tiempo así en cuanto a lo que es el reto pastoral. Aquí están algunos de los factores que están amenazando la salud de las ovejas. Y ustedes seguramente han observado estos factores, por ejemplo, aislamiento y soledad. Y la gente sufre porque la gente se siente sola, no apoyada, no ayudada. Hay aburrimiento en algunos. Se sienten aburridos con todo. Han sufrido pérdida de su propósito. Han perdido su trabajo. Quizás han perdido su negocio. Han tenido que cerrar las puertas, entonces ya no se sienten útiles. Eso les afecta, les causa mucho dolor y duelo. Hay falta de compañerismo y conexiones entre creyentes. Ya no nos vemos, no nos abrazamos, no estamos juntos. Hace mucha falta esas oportunidades para conectarnos los unos con los otros y eso afecta la manera en que hacemos la pastoral. También hay descuido, y muchas gracias al pastor López por haber mencionado la formación espiritual. Hay descuido de muchas prácticas y los patrones saludables para nuestro crecimiento en Cristo. No sé si ustedes han observado eso, pero que algunos creyentes están en eso. ¿Para qué orar? ¿Para qué meditar más en la palabra? Mi sentir es que muchos están descuidando de las prácticas y los patrones que son necesarios para robustecer nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Y sé que todos que nos están mirando en esta tarde han observado el último estrés y tensiones familiares elevadas. Entonces, no todo está bien en la casa, no todo está bien en el matrimonio. Hay estrés, hay tensiones, hay discusiones y desacuerdos. Además de eso, tenemos algunas amenazas especiales que me gustaría mencionar. Uno es el abuso doméstico, también agotamiento matrimonial. El matrimonio está en crisis. Hemos visto algunos matrimonios en crisis como resultado de algunas consecuencias de la pandemia. Obviamente la pandemia no causó la crisis en el matrimonio, sino también expone la debilidad del matrimonio. En el mes de mayo, la ONU advirtió que la violencia doméstica había aumentado en un 20% a causa del confinamiento. O sea, hay más casos de abuso doméstico y quizás no nos damos cuenta. Tengo una cita aquí por Adriana Rodríguez, que es experta en atención a las víctimas de la violencia doméstica. Ella dice, en los tiempos que estamos viviendo, estas personas son víctimas por partida doble, porque se tienen que preocupar por su salud, por no contraer el virus, y a la vez viven con la angustia emocional de tener un abusador en la casa. Ella también menciona que cuando llama a la persona es como que no puede hablar porque el abusador quizás oye. Además, tenemos el factor del desánimo y la depresión, los trastornos mentales. Algunas agencias han reportado que entre los adolescentes hay mayor incidencia de intentos de suicidio.
Otra amenaza es la pornografía. Miren esto. Pornhub, que es el sitio pornográfico más visitado del globo, anunció en mayo el acceso gratuito a su contenido premium, como gesto sanitario contra el tedio social. ¡Wow! Solo unas 48 horas después, la empresa Pornhub registraba casi el 25% más de visitas. Y no solamente está la pornografía tradicional, típica, pero también hay más pornografía infantil. Tenemos aquí esta cita de parte de Nuncia Ciarde. Ella es jefa de la Policía de Correos y Telecomunicaciones en Italia. Ella dice, nuestros indicadores apuntan a que en este periodo hay un incremento de casi el doble de los delitos de pornografía infantil y los de chantajes, o sea, acoso sexuales a los menores. Esa es la tarea pastoral. Si creemos que eso no está pasando dentro de la iglesia, no estamos viendo la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que ayudar a la gente. Romanos 12, 11, 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Muchas veces caemos en el pecado, caemos en la tentación, porque nos hemos vuelto perezosos, no fervientes en espíritu, no sirviendo al Señor, no gozosos en la esperanza. Solo estamos esperando que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero como dice el pastor Josué, que no van a volver a la normalidad. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que ayudar a nuestra gente a vivir lo que dice Romanos 12 y no ser vencida la gente por la pereza espiritual y la comodidad, porque algunas personas ya se han vuelto muy cómodas. Evidencia de eso es la cifra que compartió el pastor López de que como el 48% de la gente ya no está conectándose para estar aún con su iglesia el día domingo. Entonces, 4 principios que quiero compartir rápidamente en cuanto a cómo llevar a cabo la pastoral hacia adentro. Principio número 1. El contenido requiere la conexión para ser una pastoral eficaz. Un error común es solo concentrarnos en el contenido que producimos y comunicamos sin preocuparnos por la conexión. Porque sí estamos en un mundo saturado de contenidos cristianos. Entonces, la conexión no es el contenido o la conexión, es el contenido y la conexión. Un ejemplo sencillo, un pastor me compartió su desánimo porque había comenzado un estudio bíblico sobre el libro de Colosenses el miércoles por la noche. Es una iglesia pequeña, pero un buen porcentaje, como 35 personas, se habían conectado la primera noche. Cuando él terminó su estudio sobre Colosenses, solo había quizás unas 11 personas, 12 personas que siguieron fieles hasta el final. ¿Y por qué? Porque hizo el estudio bíblico solo por Facebook Live. No había oportunidades para preguntas, para interacción, para comentarios. Y se dio cuenta de que faltaba la conexión. El contenido estaba bien. La gente quería verlo a él, quería recibir de él ese contenido, pero no había conexión. Solo mirarlo sin oportunidad para participar en el estudio. Principio número 2. Hay oportunidades espectaculares para el discipulado y el mentoreo creativos. Como ya se comentó, grupos de discipulado más activos porque se reúnen más, hay menos estrés porque no tenemos que viajar para estar juntos. También grupos más interactivos, hay formas de que nosotros podamos tener grupos más interesantes, grupos más innovadores. Mentoreo, y estoy pensando aquí quizás de mentoreo entre líderes.
mentoreo sin importar la distancia. Ahora podemos hacer el mentoreo desde Perú a El Salvador, de México a Guatemala, de Argentina a Bolivia. La distancia no importa. Esto ofrece la oportunidad para que nosotros celebramos cafecitos y almuerzos virtuales. Eso es algo que me ha gustado. Tener un cafecito virtual, un almuerzo virtual. Y a veces nosotros tenemos el cafecito y el almuerzo, solo que no los compartimos. Pero sí, son encuentros con café, con comida, para platicar, para tratar algún asunto, para profundizar nuestra amistad, para hacer este mentoreo, que muchas veces es un mentoreo informal. Club de lectura. Yo aprendí esto de un pastor joven en El Salvador. Él me enseñó el valor de esta idea de tener un club de lectura. En este momento estamos leyendo un grupo de quizás unos 25. Estamos leyendo un libro muy interesante que se llama Cambios Profundos, que habla de cómo cambiar nuestra forma de cambiar en la vida que tenemos con Cristo. Y ha sido una experiencia maravillosa. Hay un aprendizaje del libro y también hay un aprendizaje juntos. Hay un mentoreo mutuo, ni pensamos en el mentoreo mutuo, pero sí lo es. Entonces, otra vez, hay contenido más conexión. Finalmente, mayor participación y multiplicación de otros líderes. Lo que comentó el pastor López, de tener ese tiempo, no solamente con sus ancianos, me llamó la atención el tiempo que él tiene con los líderes de los grupos celulares, porque ahí están entrando en acción como pastores usando estos medios digitales. Un ejemplo de nuestra iglesia, estamos preocupados por los matrimonios en nuestra iglesia. Así que vamos a crear casi un club de lectura con algunas lecturas para los matrimonios y armar un grupo de quizás 10 a 15 matrimonios. En ese grupo de 10 a 15 matrimonios va a haber otros matrimonios como mentores, como líderes que van a estar atendiendo a los matrimonios de menos experiencia. Son grandes oportunidades para un discipulado y mentoreo creativo. Número 3, y quiero enfatizar, quiero reforzar lo que dijo Josué David, la superación del pastor líder en su enseñanza y su aprendizaje es parte de su llamado. A nadie, bueno, quizás no voy a decir a nadie. A mí no me gustaba tener que cambiar mi forma de hacer el ministerio. Y muchos de nosotros sentimos esto de la pandemia como intrusión. Es algo que nos quitó la forma en que siempre habíamos hecho el ministerio. Pero hacer esos cambios, ser ágiles, ser innovadores, no es solamente una extra que la pandemia nos imponga, es parte de nuestro llamado. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo, no descuides el don de pastor, el don de maestro, el don de servicio. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que la gente vea que estamos aprendiendo, estamos haciendo cambios, no para ser más relevantes, sino para pastorearlos, para amarlos. Esa es la razón por la cual estamos aprendiendo. Y todos podemos aprender. No me considero una persona con mucha capacidad tecnológica. He tenido que aprender, no porque yo quería, sino más bien para poder cumplir con mi llamado ministerial. Si usted tiene un poquito de miedo de Zoom, solo voy a mencionar 2 herramientas muy sencillas. La primera es compartir la pantalla, la pantalla. Eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Compartir esta
pantalla cuando uno entra en Zoom, cuando comienza a utilizar Zoom, está aquí este botoncito verde que nos permite compartir la pantalla. Entonces, uno puede compartir la presentación PowerPoint, uno puede presentar un pasaje bíblico. Por ejemplo, voy a poner aquí, solo como un ejemplo. Esto que saqué directamente del Bible Gateway es Colosenses 1, del 15 al 24. Y vamos a suponer que estamos en un estudio bíblico. Nosotros podemos hacer uso de algo así para, voy a ver si. Aquí está. No me permite hacer las anotaciones en este momento, pero normalmente uno puede hacer anotaciones aquí. La gente comenta y nosotros podemos poner aquí, por ejemplo, los comentarios de las personas. Entonces alguien dice, bueno, yo observo que Cristo es el creador, en el sentido de que por medio de él, él es el primogénito también. Por él fueron creadas todas esas cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y la gente va comentando y nosotros vamos escribiendo. Podemos hacer aquí, podemos subrayar diferentes cosas para resaltar el contenido. Es algo sencillo. Y las personas ponen más atención a la que ponen en un momento de solo predicar a veces el pasaje del púlpito, porque pueden ver el pasaje de cerca, hacer sus comentarios, participar en el estudio. La segunda herramienta, muy sencilla, es utilizar grupos pequeños. Si tienes un estudio bíblico quizás de 25 personas en Zoom, lo que hay que hacer es antes habilitar lo que es el breakout room en inglés. Quizás en español tiene el título de salón de grupos pequeños, pero se encuentra ahí en configuraciones. Uno tiene que habilitar esta opción y ya tener la opción habilitada, entonces aparece aquí esta opción. Así que cuando estás listo para dividir, repartir al grupo en grupos pequeños, solo das clic aquí, donde dice Breakout Rooms, sigues las indicaciones y ya la gente está en sus grupos pequeños. Con un pequeño tutorial de Zoom de 10 minutos, 12 minutos que se encuentra en línea, uno se hace maestro de los grupos pequeños. No es complicado y es otra herramienta que nosotros tenemos para que haya conexión. El último principio que quiero compartir tiene que ver con el corazón tuyo y el mío. La salud, como dice aquí, del alma del líder sigue siendo la clave para la pastoral hacia adentro. Tenemos dos versículos aquí que nosotros conocemos muy bien, los hemos predicado. Pero pensemos en estos versículos desde este ángulo. Ten cuidado de ti mismo en esta pandemia y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, cuidando la salud de tu propia alma como líder, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. 1 Timoteo 4:16. Pablo les dice lo mismo a los ancianos de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia
del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tenemos que tratar con nosotros mismos. Tenemos que ver la pandemia como mi oportunidad para crecer. Y quizás como nunca antes, crecer en mi comunión con el Señor, crecer en mi capacidad para pastorear a la grey, aprendiendo herramientas nuevas. Me llamó la atención esta cita de parte de San Gregorio, que era un gran pastor. En un sermón sobre el libro de Ezequiel, él dijo esto: el predicador ha de mojar su lapicero en la sangre de su propio corazón. O sea, que la palabra de Dios nos penetre, que nos confronte, que nos consuele también. Y así dice San Gregorio, el predicador podrá llegar al oído de su semejante. O sea, lo que el Señor hace en nosotros es lo que tiene que fluir. Ya estemos ocupando Zoom, estemos haciendo devocionales, estemos predicando, estemos lo que estemos haciendo, nace y fluye de nosotros el ministerio del Señor Jesucristo. Y como testimonio personal, estos son dos oraciones que me están ayudando. El Salmo 139, otra vez un pasaje que conocemos bien, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Estoy orando esto mucho porque yo lo necesito. Y ve, Señor, si hay en mí, porque sí hay, camino de perversidad. Hazme ver, Señor, el camino de perversidad en mí y guíame en el camino eterno. Y sí hay caminos y pensamientos de perversidad en mi corazón, y el Señor quiere tratar con eso. Pero ¿sabes qué? Uno de los pensamientos más perversos que nosotros podemos tener, que yo puedo tener, es pensar que Dios me ama menos, que Dios me valora menos, porque no estoy haciendo el ministerio en vivo como antes. A veces nos sentimos medio fracasados, inefectivos, desvalorados como resultado de esta pandemia. Pero ese pensamiento de sentirme no tan amado, no tan abrazado, no tan valorado, es un pensamiento perverso, porque la palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Directamente dice, y ustedes conocen el pasaje: tribulación, angustia, hambre, desnudez, frustraciones pastorales, fracasos de Zoom, pandemias, nuevos ataques del enemigo. No. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores, y quizás como nunca antes, por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que tenemos que aprender. Si no recibimos el amor del Señor Jesucristo, si no creo la voz divina que me llama hijo amado, hija amada, entonces eso es un pensamiento, sí, perverso. El amor de Dios en Cristo no mengua, nunca mengua. Y yo creo que francamente la misericordia de Cristo quizás es mayor hacia nosotros, hacia tu persona en estos momentos de pandemia. Porque la palabra dice que Cristo no quebrará la caña cascada, no apagará nunca el pábilo que humea. Mi pensamiento final en esta noche es esta cita de parte de un teólogo a quien admiro mucho. Y él dijo esto, y creo que se aplica a esta pandemia. Él dijo: debemos estar dispuestos a vivir el evangelio, porque no está en cuarentena, a vivir el evangelio hasta sus últimas consecuencias, nos cueste lo que nos cueste, y a predicarlo como no lo hemos predicado jamás. Tenemos que estar dispuestos a orar como nunca hemos orado. ¿Y quién dijo esto?
nuestro querido y amado doctor Emilio Núñez en su libro Desafíos Pastorales. Predicar como nunca hemos predicado el Evangelio, orar, oh Señor. Haz conmigo lo que quieras. Me rindo a ti aún en medio de esta pandemia, Señor. Úsame, aquí estoy, confiando que el amor del Señor siempre nos sostendrá y que no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Así que muchas gracias por escuchar esta pequeña participación de mi parte sobre la pastoral hacia adentro. Agradecemos al doctor Jim Adams por su intervención y estos consejos muy pertinentes que ha compartido con nosotros esta noche. Como les decía al inicio, después de la exposición de los hermanos, tenemos aquí algunas preguntas que los que nos han estado siguiendo a través del Facebook nos han enviado. Dice William y Susi Flores, ¿qué se puede hacer con aquellos miembros de nuestras iglesias que no tienen acceso a Internet o no pueden manejar las redes sociales? Vea, yo creo que por lo general ahora casi todos manejan algún celular y sí me he topado con algunas cosas así, algunas ancianas de la iglesia que sus celulares son de los más antiguos y no captan. Pero me llamó la atención de una hermana que me dijo, mire, yo lo que hago es bajar lo que usted manda por escrito, porque mando un link del devocional como el que enseñó Jim, escrito, y dice, eso se lo mando por mensaje de texto a la hermana. Entonces, yo creo que cuando tenemos comunicación entre los hermanos y hay algunos que no pueden, entonces otros les pueden enseñar. Y si definitivamente no tienen el acceso al Internet, entonces me encontré con una hermana que le lee el devocional por teléfono a otra. Entonces, la idea es que nos capacitemos y nos animemos unos a otros. Yo creo que esa podría ser una solución, ¿verdad? También ahí encontré a alguien que decía que yo no tengo mucha experiencia en las redes sociales y es normal, hay mucha gente que nos da miedo meternos. Pero, hermana, usted si dirige a un grupo de mujeres, hable con sus hijos, ellos le pueden ayudar. Mi esposa asiste al Gozo de Servir y yo le estuve animando para que diera algo para la iglesia a las mujeres, porque tenía un grupo de mujeres en la iglesia antes de la pandemia y no muy quería animarse hasta que le hablaron directamente del Gozo y entonces ella se animó y el primer día todo se le complicó, ¿verdad? No encontraba las cosas y todo, pero al final un poco decepcionada me dijo, ya no lo voy a hacer porque solo 2 se conectaron. Y yo le animé y le dije que siguiera. Y después de varios domingos ya tenía casi 20 personas ahí en esa red a través de Zoom. Y bueno, poco a poco se van dando cuenta y ahora hasta las mismas hermanas dicen, mire hermana, qué bendición esto, ¿no? Porque a través de eso se ríen, cuentan cosas, dan testimonios, hacen sus estudios. Hay que probar, hermano, hay que probar, ¿verdad? Echando a perder se aprende, dice el dicho, y ahí tenemos a las nuevas generaciones que nos pueden echar una buena mano. Gracias, doctor. Adelante. Estoy de acuerdo con eso. La clave es buscar ayuda, porque eso crea conexión y también es una manera de multiplicar liderazgo. Una manera para que los jóvenes, por ejemplo, se preocupen por las personas menos capaces de correr con la tecnología. Es una oportunidad para vivir como iglesia. Edgar Chan, por cierto, un estudiante de CETECA, le enviamos un cordial saludo. Nos dice, ¿creen que la iglesia que tuvo un mal concepto en los inicios de la tecnología y no quieren adaptarse en estas circunstancias, podría desaparecer? Yo creo que algunas ya han desaparecido. De hecho, hay algunos pastores que no han podido comunicarse con sus iglesias y algunos quizás hasta en algún momento le echamos pestes al Facebook y a las redes sociales y predicamos incluso en contra de eso.
nos ha costado, digamos, como entrar en el asunto. Pero si nosotros no somos abiertos, yo me imagino que si el apóstol Pablo estuviera presente en esta época, ya hubiera llenado el mundo con el evangelio, porque hay grandes oportunidades que nosotros, Jim hablaba de la pornografía, cómo se ha incrustado en las redes sociales. ¿Y por qué nosotros con el evangelio no saturamos también las redes sociales? Entonces, yo creo que es nuestra oportunidad, la gran oportunidad de nosotros, los pastores, los líderes evangélicos, para poder hacer llegar la palabra de Dios a lugares donde nunca habíamos pensado que podría llegar. Y hay iglesias que sí, como dije ahí, algunas iglesias van a prosperar, pero otras van a mermar. Y yo creo que las iglesias que no se adapten a los cambios y que están esperando que las cosas vuelvan a la normalidad, es muy difícil. Yo creo que tenemos que adaptarnos a los cambios y aunque nosotros no sepamos y no entendamos mucho, tenemos que irnos innovando. Ahora la inversión va a estar en los equipos de multimedia más que en los templos. Adelante, doctor Jim, si tiene algo más que agregar a esa pregunta. Solo quizás es una pregunta más relacionada, ¿qué es la capacitación? Porque también lo que yo he visto, quizás viendo la situación más como maestro y no como pastor de una iglesia local, como el pastor Josué David, eso es una gran oportunidad para las instituciones, pero también las instituciones o los centros de capacitación, si no saben cómo usar estos medios, van a ver un declive en su influencia y su oportunidad para impactar la vida de otros. Entonces, a ustedes les felicito por seguir adelante con las oportunidades que están ofreciendo, el pastor, los diplomados. Tenemos que seguirnos capacitando y aprendiendo de estos buenos modelos de cómo capacitar a los demás. Porque ahora nosotros podemos capacitar a personas que nunca van a llegar a las instalaciones físicas. Y algo interesante, tenemos la extensión de CETECA en Dallas. Y habíamos hablado de grabar las clases y tratar de hacer eso y nunca resultó. Era demasiado complicado grabar las clases y pensar en cómo compartirlas. Ahora con Zoom, con unas plataformas digitales, con el Facebook Live, cosa fácil. Así que la pandemia, en un sentido, ha llegado a ser bendición en el sentido de darnos oportunidades para pensar con mayor innovación en cuanto a cómo extender la capacitación. Gracias, doctor Jim. Helen Guerra también nos pregunta aquí, ¿cómo motivar a la iglesia para que se interese en las transmisiones en vivo? En primer lugar, hable con los jóvenes de su iglesia. Ellos le pueden ayudar a hacer una buena página en Facebook y también en otras plataformas y hacer las transmisiones. Ellos entienden muy bien. Nosotros hemos hecho grabaciones y se colocan ahí y la gente, pues, depende de la calidad que uno mande también, porque es bueno que tengamos temas de interés. Los pastores conocen a su gente y sabe cuáles son los temas que a ellos les interesan. Entonces, busque temas que son de interés, busque ayuda sobre cómo transmitir. Ahora en las plataformas, por ejemplo, en YouTube, hay cómo poder hacer una buena transmisión, cómo colocar el celular, cómo ponerse frente a la luz, cómo hablar, todo este tipo de cosas sin necesidad de mayor equipo. Entonces, investigue. Y además hable con su gente por teléfono y si no se están conectando, mándeles, por ejemplo, algún devocional corto por medio de WhatsApp o alguna otra plataforma más sencilla de las que más utilizan ellos. Entonces, eso va a hacer que las personas se interesen. La otra manera es que cuando empiece su grabación
o su servicio, digamos, si es en vivo, si es un servicio devocional en vivo, entonces mande invitaciones, instruya a la gente para que ellos inviten a otros para que se agreguen a la plataforma de transmisión. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, miren, nunca ha sido tan fácil evangelizar y traer personas al templo como ahora, porque basta con apachar ahí una tecla y uno invita a un grupo completo de personas para que asistan al templo virtual, ¿verdad? Entonces, esa es una manera. Así que temas de interés, buscar ayuda sobre cómo transmitir, hablar con la gente por teléfono para animarles, para explicarles a qué horas son las transmisiones y todo eso, y que consulten mandarles el link de la plataforma que se tiene, y todo esto ayudará para que la gente vaya, ya cuando la gente empieza a saborear las transmisiones, entonces ellos mismos van a estar esperando el momento de la conexión en vivo, y además van a estar enviando invitaciones a otros, ¿verdad? Hay veces que las conexiones el día domingo, por ejemplo, cada conexión tiene una familia completa porque lo ponen en la televisión de la casa y ahí están todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que no debemos de sentirnos mal porque miramos a un predicador que tiene 200 o 1200 personas que le están siguiendo y nosotros apenas llegamos a 60 o 100 o 150. A veces son familias, ¿verdad? Y además la gente quiere escuchar a su pastor, quiere verle la cara a su pastor y está acostumbrado a escucharlo a usted, así que es importante que hagamos ese trabajo. Gracias, hermano Josué David. Una de las cosas que hacemos en la iglesia que el Señor me permite pastorear aquí en la zona 12 de Guatemala, la Iglesia Sol de Justicia, es que creamos un grupo cerrado de WhatsApp. Y un día antes, el mismo día de la transmisión, nosotros enviamos una invitación a todos los miembros de la iglesia, y creo que es una forma también de motivarlos, ¿verdad? Yeah. De esa manera tenemos un contacto más cercano con todos los hermanos. Doctor G. Adams, con esta misma pregunta, hermano, ¿qué más podemos añadir para ayudar a los hermanos? No tengo mucho más que agregar, solo reforzar lo que tú mencionaste, hermano Julio. Tengo a alguien que me ayuda con la extensión de CETECA y ella maneja el WhatsApp. Entonces ella es quien coordina, hace contactos, me hace ver un mensaje importante, o sea, es de gran ayuda. Entonces, otra vez es trabajar como equipo, buscar ayuda, que nadie se sienta abrumado, porque es una forma de multiplicar liderazgo y responsabilidad dentro de un equipo para que todos nosotros podamos funcionar como la iglesia. Perfecto. Una última pregunta, hermanos, para aprovechar al máximo el tiempo aquí con ustedes, porque no es muy constante tenerlos con nosotros, pero gracias al Señor el día de hoy pudimos hacerlo. Nos pregunta Rubén Reyes, ¿qué se puede hacer con los hermanos escépticos al coronavirus? Bueno, hay muchas teorías, ¿verdad? Hay personas que, incluso yo he escuchado mensajes que animan a la gente para que se rebele contra el gobierno y que hagan reuniones masivas y todas estas cosas por ahí. Incluso gente de mi iglesia que escucha a algunos de esos predicadores me ha enviado algunos retos ahí y todo. Y hay algunos que dicen que algunos pastores se están escondiendo y que no sé qué. Y bueno, yo lo que pienso es que hay una realidad, ¿verdad? Hay una realidad que no podemos nosotros dimensionar el daño que está causando, pero que es cierto. Si hay intereses oscuros detrás de eso, si hay manipulaciones, si esto realmente, de que sea o no sea cierto, realmente está probado que el asunto es difícil por las muertes que se están reportando. Entonces, cuando a mí me dicen que por qué no reúno a la iglesia, digo, en primer lugar, sería ir en contra de las disposiciones gubernamentales. Y a un pastor creo que lo quisieron meter preso por abrir la iglesia.
Entonces, no podemos ir en contra de las disposiciones del gobierno. Segundo, escuché a un pastor que decía que no, que deberíamos de reunirnos y que retaba a la gente y que deberíamos de recibir a los ancianos y a los jóvenes, porque no, la iglesia no está para discriminar, sino para recibir a las personas. Todo eso es cierto, pero no en este contexto. Porque si yo recibo junto a toda la gente, niños, adultos y todos, para que se reúnan sin máscara, como él decía, y todo, entonces lo que estoy haciendo es no amando a los hermanos, porque es muy probable que de ahí, como está demostrado, en esas reuniones que se han tenido de fiestas y todo eso, resultan mucha gente contaminada. Yo como pastor prefiero que me digan que no estoy haciendo nada al respecto, pero no quiero llevar sobre mis hombros la enfermedad y la muerte de muchos de mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo lo que pienso es que los hermanos que piensan así deben reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo. Sí, las muertes, sea cual sea la cuestión de conspiraciones, de intereses detrás de todo esto, como mencionó Josué David, las muertes son reales. Entonces, como parte del amor y parte de la compasión de Cristo, Cristo veía a la gente desamparada, la gente con dificultades, ejerció su misión de compasión. Esta pandemia es un momento para demostrar que somos la iglesia de Jesucristo, para reflejar la compasión de Él, como decía Josué David, el amor de Él, sin importar razones, posturas políticas, esas cosas hay que dejarlas y concentrarnos en la tarea de demostrar que somos diferentes, porque este es un momento en que el mundo nos está mirando. Y si nosotros somos las personas que hacen burla de esto y no queremos ayudar, no queremos entrar en este problema social, esta pandemia, entonces, ¿de qué manera estamos reflexionando la compasión y amor de Jesucristo? Que actuemos en el nombre de Él, a pesar de cualquier quizás convicción que yo pudiera tener acerca de la causa o si la prensa está exagerando. Gracias, doctor Adams. Estamos llegando ya al final de nuestra conferencia en esta noche. Queremos agradecer a todos los hermanos que se han unido con nosotros. Hermanos de alrededor del mundo, nos complace mucho saber que esta noche el mensaje llegó a muchas partes del planeta. Y también queremos aprovechar para invitar a cada uno de los que nos han seguido esta noche para que sean parte de CETECA. CETECA como tal, como seminario teológico, ofrece programas desde los programas ministeriales hasta programas doctorales. Si usted quiere mayor información, puede escribirnos a admisiones@ceteca.edu y ahí tendrá toda la información sobre los diferentes programas que nosotros ofrecemos. Y si usted quiere tener información de los programas ministeriales como el lunes pastoral, por ejemplo, usted puede escribirnos al WhatsApp 53750643. El tercer trimestre en CETECA ya inicia este próximo 13 de julio y en el programa Lunes Pastoral se estarán impartiendo estos dos temas que creo muy importante que usted los sepa y se anime a inscribirse a este programa. Se estará impartiendo la primera materia es Éxodo, la redención de un pueblo confinado, y una segunda materia en el tercer trimestre será el cuidado pastoral juvenil. Estamos pensando, mis hermanos, que la iglesia no puede detenerse y tampoco CETECA. Necesitamos seguir capacitando líderes que sirvan al Señor en este tiempo de pandemia. Así es que llegamos al final, mis amados hermanos. Quiero agradecerle al doctor Jim Adams y al doctor Josué David López por haber estado con nosotros. Y también quiero dejarles el tiempo para que ellos se dirijan finalmente a los hermanos y amigos que nos han seguido esta noche con un mensaje quizá final, con sus palabras finales. Adelante, hermano Josué David y luego hermano Jim Adams.
Sí, hermanos, pues ha sido un gusto compartir con ustedes y la verdad es que no somos expertos en estos asuntos. Yo creo que nos agarró desprevenidos esta pandemia, pero en el proceso tenemos que hacer algo por el amor del Señor y de los hermanos. Y yo quiero animar, si usted es un pastor que todavía no se ha animado a ministrar a su iglesia, hágalo. Y aproveche las plataformas que tenemos ahora, la mayoría son gratuitas, ¿verdad? Entonces, también aproveche el seminario que está ofreciendo estos cursos antes al lunes del pastor. Últimamente yo he estado dando clases ahí, llegaban 80, 100, 120, antes llegaban 300, pero si lo hacemos por medio de estas plataformas, usted verá que hay grandes ventajas y grandes ayudas visuales y todo, y usted aprenderá bastante. Y además, esos 100, 200, 300 pastores que se reúnen pueden ser miles, porque la gente puede venir de muchos lugares para escuchar una enseñanza que después usted tendrá la herramienta para poder comunicar a su comunidad cristiana. Y como dije, enfóquese en su grupo, en su comunidad. A veces nosotros nos desenfocamos porque pensamos en las grandes iglesias y los que tienen grandes conglomerados, pero hermano, Dios lo llamó a usted a servir a ese rebaño y ese rebaño va a crecer si usted también se enfoca en ellos y en su ministerio. Así que le animo, hermano, que el Señor le bendiga y que ánimo adelante. Eh, Como se ha dicho, vienen tiempos mejores, sí, cierto, pero mientras que eso viene, trabajemos mientras el día dura. Gracias, hermano Julio. Me gustaría animar a los hermanos que nos escuchan en esta noche a que vayan reflexionando cada uno en dos cosas. En primer lugar, el contexto. El pastor Josué David nos ha dado muchos ejemplos muy buenos de lo que hace su iglesia. He compartido algunas cosas, pero cada pastor, cada líder tiene que pensar en su contexto. Cómo combinar contenido con conexión. Y eso se ve diferente en cada contexto. La otra cosa es reflexionar en la suficiencia de la gracia del Señor Jesucristo. En un tiempo difícil, un tiempo pastoral complicado, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: hijo mío, pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que nos esforcemos en la gracia. La gracia de Cristo nos ayuda a pastorear bien, a pensar en qué debemos hacer en nuestro contexto. Así que le quiero agradecer a CETECA en esta noche por la oportunidad, por la iniciativa en pensar en este momento de encuentro para platicar de temas que son importantes para todos nosotros. Y gracias, hermano Julio, por tu visión a pensar en este evento. Gracias una vez más, hermano Josué David y hermano Jim Adams. Quisiera que le diéramos gracias al Señor por este tiempo que nos prestó de poder dirigirnos a, espero yo, miles de hermanos líderes alrededor del mundo, y creo que las recomendaciones, las herramientas que hoy se les proporcionaron les servirán de mucho en el ministerio. Oremos un momentito dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque hoy, Señor, nos has permitido llegar hasta nuestros hermanos con esta serie de herramientas, consejos y recomendaciones. Señor, quiero rogar por la vida de mi hermano Jim Adams y el hermano Josué David López, a quienes tú has usado esta noche, que lo sigas usando para gloria y honra de tu nombre, Padre. Y que lo que se hizo hoy sirva para animar a muchos alrededor del mundo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Será en una próxima oportunidad cuando una vez más estemos con ustedes a través de el Facebook de CETECA. Bendiciones para todos. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Julio Roldán, director del Centro de Liderazgo Ministerial.
Y en esta ocasión quiero invitar a los pastores del programa Lunes Pastoral para que se inscriban en el tercer trimestre de este año 2020. Los cursos para este tercer trimestre son Éxodo, Redención de un pueblo confinado y el cuidado pastoral juvenil. Las clases comienzan el próximo lunes 13 de julio. Para mayor información, usted puede llamarnos o escribirnos al WhatsApp 53750643. Los esperamos en CETECA.